Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Adriana Rostovsky. Bienvenida, Adriana. Gracias, Daniela, por la invitación y hola a todos. Bienvenida, Adriana es arquitecta, es docente y por supuesto es artista visual. Su formación la llevó por la Facultad de Arquitectura, por Montevideo, pero también estuvo en Ámsterdam, estuvo en Nueva York y ahora hace unos años ya vive de vuelta por acá, por Montevideo. Su taller ahora está en Ciudad Vieja y quienes andan por allí la pueden haber visto más de una vez en la calle, trabajando, instalando, trasladando alguna obra. Ya capaz que nos van a llegar los comentarios de los oyentes. Y como artista y arquitecta, en sus creaciones explora la relación entre la materia y la memoria, el espacio y el tiempo, las historias, la evolución, la vida misma. A veces en 3 dimensiones, a veces en 2, a veces con una obra blanca, casi traslúcida, como esta que nos acompaña en el estudio, otras veces cargada de color. Ha expuesto dentro y fuera de fronteras. Algunos de sus proyectos han girado y han crecido, han mutado por distintas partes de Uruguay, también de eso vamos a estar hablando. Y otras veces han estado expuestos de una forma más tradicional, pero bueno, ha habido de todo y hay proyectos por delante que también ya nos ha estado adelantando y de los cuales vamos a estar conversando hoy, así que vamos a arrancar que el tiempo siempre nos queda corto. Bienvenida de vuelta. Gracias otra vez. Vamos a empezar por el principio. Se han dado muchos casos en este estudio de esa combinación de arquitectura y artes visuales. En tu caso, ¿cómo se dio? ¿Te fuiste a Ámsterdam con un proyecto concreto y un trabajo concreto como arquitecta, pero surgió ahí la vocación y el camino de artista? ¿Cómo fue? Sí, al poco tiempo de volver del viaje de arquitectura me aparece una oportunidad de trabajo por una pasantía en Ámsterdam, en un estudio de arquitectos, el cual decido tomar, y en ese momento iba a ser solo por 3 meses. Y bueno, pasan los 3 meses y me ofrecen un contrato por 1 año, y en el conflicto de qué hacer con la carrera, yo aún todavía no había terminado, entiendo que es una oportunidad, la tomo, y al pasar el año ya un poco había pasado el shock cultural del cambio de vivir en Latinoamérica y en Europa, y decido quedarme, tal es así que termino quedándome 10 años, y a partir de ese trabajo entiendo que el arte empieza como a tomar más cabida en mi vida, y es ahí en Europa que entiendo que puede ser parte de mi profesión y no tiene por qué ser como un camino paralelo el cual hacer y dedicarme cuando me resta tiempo de un hobby. Exacto, sí. Entonces igual me decías que te pasaba ya en la carrera que cuando presentabas los trabajos tus maquetas eran un poco esculturas, ¿no? Como que siempre estaba ahí presente. Sí, en el tiempo que hice la carrera acá en Uruguay, mis proyectos tenían, según los profesores en ese momento, como más cara de esculturas que de edificios, entonces un poco me mandaban a reestudiar en la biblioteca, en esa época íbamos a la biblioteca, y bueno, como te decía, es en Europa. Al siguiente trabajo empiezo a trabajar en un estudio al cual siempre quise ingresar porque conciben los edificios como obras de arte, como esculturas, y ahí entendí que era posible combinar las 2 disciplinas, y me anoto en la universidad, en la Escuela de Artes fundada por el arquitecto Rietveld. O sea, donde ahí sí se daba realmente una fusión, ¿no? Porque era una escuela de arte pero fundada por un arquitecto. Exactamente, sí. Me empezaron a aparecer como otras oportunidades de seguir creciendo en la carrera como arquitecta, paisajismo y lo demás, pero entendí que ese era el camino, darle un poco más de espacio al arte, el cual se me venía presentando en una situación y en otra, por las maquetas, por la manera de presentar los proyectos,
la cuestión visual, el tratamiento con los materiales, los conceptos, sí. ¿Había algo en vos también que pesa y que a veces también muchos artistas nos lo han dicho, de que te costaba visualizarte a vos misma como artista? Sí, honestamente me pasaba un poco eso. Y es en Europa que entiendo que es posible. Acá en Uruguay entendía que iba a ser un hobby. Y ahí empezó el camino. Ahí empezó el camino, que en estos estudios que encargada más del departamento de imagen, abrí mi propia empresa de maquetas, empecé a trabajar con prototipos y como intermediaria entre arquitectos y clientes, manejando, como que se me daba como con facilidad la creación del objeto, incorporando los conocimientos arquitectónicos que había adquirido en la Facultad del Uruguay. ¿Y cuándo fue ganando más terreno la artista y replegándose la arquitecta? Se dio como bastante rápido. A lo que ingreso en la Escuela Conceptual de Artes Visuales de Rietveld, trabajo tras trabajo, me tocó desaprender algunos conceptos más rígidos para poder darle cabida al arte, y de a poco se fue dando con naturalidad, sí. Y al mudarme a Estados Unidos, a Nueva York, ahí empiezo a trabajar como mentor con Bruce Dorfman en la escuela, en Students Art League, especializándome más en técnica mixta, en dimensión, y bueno, ahí empiezo con muestras. ¿Y ahí sí ya más dedicada 100% al arte? 100% al arte, y comienzo un poco con la docencia también. ¿Fue ahí en Nueva York? Sí. Bien, sí. ¿La docencia la mantenés hasta el día de hoy? Sí, la mantengo hasta el día de hoy. Bien, ¿te gusta, la disfrutás? La disfruto, tuve muy buenos maestros de distinto tipo, y me es enriquecedor poder ayudar y aportar a otros en ese camino que a veces uno no se anima, y hay otro de fuera de repente que te mira y te ayuda a impulsarte en tus terrenos más fuertes, ¿no? Volviendo un poco a esa mezcla de la arquitectura y las artes visuales, viendo un poco tu recorrido y el tipo de obra que haces, se nota todavía, incluso en tu beta más 100% artística, sí, ese manejo, ¿no?, de la materia, del espacio. Se veía, por ejemplo, en una de tus últimas muestras, la que hiciste en la sala 8:30, bueno, esta sala vidriera, donde generaste obra en un espacio reducido que quedaba como a disposición 24/7 del público que pasaba por la calle, y donde se veía también cambiante a través de las horas del día, ¿no?, con cómo entraba la luz. ¿Cómo generás esa obra en ese espacio y cómo la pensás para que vaya ocupando el espacio y para que vaya cambiando también a medida que pasa el tiempo en el día? ¿Cómo generaste esa obra? La vamos a ver en imágenes ahora para los que nos siguen en la edición en video. Bueno, para empezar, ese lugar en particular me parece súper interesante, por varios motivos, por la escala, porque es un espacio que se puede abordar en su totalidad. Yo tengo preferencia por trabajar en tercera dimensión, y el vínculo con el peatón me parecía que era un potencial a ser explorado, y el jugar un poco con esa frontera que parece que estás adentro pero que estás afuera, y el diálogo continuo con el pasar de las horas del día, cómo afecta la luz del sol en la obra. La estamos viendo ahí, para los que nos siguen en video, se ve desde... Bueno, como se veía desde la vereda, ¿no? Exacto, sí. Sí, depende a la hora a la que ibas, era si tenías más reflejos, o veías o te sentías como sumergirte dentro de la obra, y perder un poco la escala del lugar, que es un lugar relativamente chico, pero depende cómo se lo aborde, parece más grande o incluso infinito. Si ponías la vista al borde, donde se cortaba el vacío con el lleno, pasaba un poco eso. Y la propuesta fue ocupar la mitad del espacio con vacío, porque esos son 8, el nombre del lugar es 8:30, entonces lo que hago es ocupar con 8 formas cóncavas,
de altura aproximadamente 1 metro, entonces tomo la mitad entera y dejo que dialoguen el vacío real con la ocupación con vacío. Y lo interesante es que en esa línea del horizonte es donde, a partir de que se empieza a poner el sol, se enfatiza la línea de encuentro, que es las sombras, y se mueve. Y ahí es donde te perdés en ese encuentro, ¿no? Entre el vacío y la existencia. Exacto. ¿Y el título por qué? Frágil paisaje. Vivimos continuamente en esta contemporaneidad, en momentos frágiles, que pasan a ser paisajes, y uno puede contemplarlos o ser parte, ¿no? ¿Tiene como un punto de contacto con la obra que tenemos hoy en el estudio? ¿El material es el mismo? ¿Es este papel poliéster? No, la obra que presenté para 8,5 es con un papel sulfito, que yo misma hago los moldes y los trabajo en el estudio. Y esta obra que tenemos hoy acá en el estudio de grabación es con papel poliéster, son 2 materiales diferentes y un poco aluden al principio de la obra arquitectónica, donde uno boceta. Los que se usan para los planos, o uno para los planos y sí, otro en el para sulfito no solemos mucho mostrar esa parte, es como más donde se arrojan las ideas, y cuando el proyecto se concreta y madura, en aquel tiempo, cuando me dedicaba más formalmente a la arquitectura, se imprimían en calco para ingresarlos en la intendencia para la permanencia. Y bueno, el juego empieza un poco por ahí, por sacar esas líneas que imprimen esa permanencia y esa durabilidad en el tiempo. Las retiro del papel, y ese papel, que tiene que estar supuestamente planchado y foliado de determinada manera, es arrugado y a veces se quiebra, entonces se reconstruye o sea, ¿reutilizás papel que ya había sido utilizado para esos bocetos y esos planos, o no? ¿O es papel nuevo? No, es papel nuevo que uso, es papel nuevo, poliéster nuevo. Conceptualmente esa es un poco la propuesta. Que se podría utilizar para... Sí, sí. Y sin embargo también está intervenido porque tiene, por ejemplo, tiene grampitas, ¿no? Sí. A medida que voy armando la obra, es como la obra se va conformando a medida que se va formando. Entonces a veces coso el material, o uso grampas metálicas, y eso pasa a ser parte de la obra misma, de la estética de la obra. También hay una que expusiste en el Palacio Taranco, que también era así, con este tipo de materiales, ¿no? El papel, no sé si era así como este papel poliéster o era... Sí, está sulfito. bien interesante lo que estás comentando, Daniela, porque justo mencionabas la obra de 8,5 y esta, y es en ese proyecto que comienzo hace unos años atrás. Proyecto Gribov. Proyecto Gribov, Habitando en la Distopía. Es un proyecto de investigación interdisciplinar que hago con la curaduría de Jacqueline Lacasa. Lo estamos viendo en imágenes, ahí se te ve casi adentro de la obra. Y entonces ahí conviven esos 2 extremos del comienzo de la obra y el final de la obra, en donde tú justamente me preguntabas respecto a los materiales. En la planta baja estaba esa obra en gran dimensión, hecha con papel poliéster, y en la planta de arriba, en 15 metros de alfombra roja. Como en un pasillo. En el pasillo principal de la planta de arriba, se despliegan estos contenedores, estas También formas estamos viendo. cóncavas que van de más chico a más grande, y aprisiona un poco el espacio en donde te tocaba pasar por los costados, y ahí se producía la interacción con la obra, y quienes pasaban eran quienes generaban el movimiento sutil de la obra, y la luz entrando por la ventana también. O sea, también ese juego que pasaba un poco en 8,5 de la luz, el material. Sí, en 8,5 hay doble diálogo con la luz. Permito el diálogo de la luz natural con el sol, y también utilizo luz artificial ubicada a determinada altura para enfatizar la sombra que se genera en los picos.
¿De qué depende un poco la elección del material? Es bueno, de la idea que quieras transmitir, del material que encuentres a disposición en ese momento, del descarte, de la conservación. ¿Qué te lleva a elegir determinado material para cada obra? Por lo general, estos dos materiales todavía tienen mucho por andar, por decirlo de algún modo. Siento que tengo bastante por explorar por ese lado, pero mi abordaje con cada uno de los proyectos son como investigaciones en donde no tengo predeterminado con qué material va a ser o qué forma va a tener. Abordo quizás por donde me formé, en la escuela en que me formé, escuela conceptual, abordo el concepto, abordo el lugar, contacto con el lugar en donde va a ser expuesta la obra y empiezo un proceso de despliegue de ideas y razonarlo por un lado y por el otro, revisando determinados conceptos, y es como desde ahí que va surgiendo el cuerpo de obra. Y recién después llega el material. Y el material llegaría como después, sí, en consonancia con toda esa investigación. A completar la idea, como quien dice. De alguna manera, sí. O a continuar. Claro, como que van de la mano. No impongo la forma o el material o el tamaño, sino es como una cosa que se va armando en conjunto. Eso que te comentaba de cuando hablábamos justamente de esta que está colgada acá en el estudio. Cuando voy armando la obra, es que se va tomando la obra en obra, ¿no? Ese es un poco el abordaje, dependiendo de las situaciones. Perfecto. Pero sí, en el taller despliego un montón de papeles por las paredes, hago notas por acá y por allá, reviso, leo, vuelvo a activar algunas cosas, me hago unos bocetos, pero después dejo que empiece a formarse la obra en cuanto al volumen y el material, y ahí se empieza a generar. Se empieza a generar la obra, sí. Perfecto. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos conversando. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad en donde generás puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación, estamos con Adriana Rostovsky, es arquitecta, es docente, es artista plástica. Comentamos al principio de una obra que causó bastante sensación en su momento, que se llama Binomio, es una esfera hecha con envases plásticos que fue creciendo y mutando a medida que se fue exponiendo y fue rodando por varios lugares de Uruguay. La estamos viendo en imágenes para los que nos siguen en video. Ahora la tiene Adriana en su estudio, en su taller, pero hay proyectos de que cobre nueva vida. Contanos un poquito de esa obra y de sus comienzos y de su futuro. Y de su futuro también. Binomio es una escultura creciente e itinerante, que va aumentando su volumen a medida que pasa una activación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, Binomio empieza y nace, el corazón de esta escultura surge a partir de la redirección de una limpieza de playas, de lagunas costeras en el departamento de Rocha, y redirección de colaboración de vecinos
y empresas de diferente tipo, supermercados, donde donan sus envases plásticos, y ahí se empieza a hacer el primer crecimiento. Y la primera exposición de Binomio es en Campo Garzón, en el 2018, 2019, pre-pandemia, en donde ingreso a la obra y la hago crecer hasta un punto en que no puede salir del lugar y la gente le toca entrar y dialogar con la obra en el lugar. Tiene que ver un poco con la huella que generamos con nuestras acciones al andar por el territorio que habitamos. Después de esa primera instancia, empieza a pasar por diferentes balnearios, vuelve a Montevideo, y en cada una de las activaciones lo que hago es avisar y la gente colabora. Te acerca materiales. Acerca material, y eso hace que la pregunta que yo expongo inicialmente reverbere en el alrededor de donde se va a hacer la acción. Por ejemplo, la última fue en Ciudad Vieja, pasamos con Binomio por la Plaza Zavala y se acercan niños, se acerca gente de distintas edades. Ahí te vemos trasladándola. Sí, al andar también genera ruido. Ya casi no la puedes mover, me decías. Está un poco grande. Sí, tiene más de 1,40 de diámetro. Y para el Día del Patrimonio tengo planeado hacer una nueva activación, de la cual de vuelta voy a avisar para quienes les interese colaborar con el crecimiento de la obra. Y bueno, tiene ese doble juego, ¿no? Por eso su nombre, Binomio, te invita a tocarla, a querer girarla, lo cual está permitido, se puede, cuando salimos a la calle pasa eso, pero hay que hacerlo como con cuidado, porque tiene como aristas y te pincha y es linda, pero cuando la gente te acerca envases plásticos, vos los lavás, los procesás y los vas adosando esa estructura. Exactamente, a esa esfera. Sí, pasan, los lavo, los trozo y los ensamblo, y sobre y entre medio de la propia obra existente. Manteniendo esa esfera. La forma inicial se mantiene, lo que le pasa es crecer en diámetro. Bien, y está previsto que ahora en el patrimonio, en el Día del Patrimonio, se active. Salimos a la calle con Binomio de vuelta, sí. ¿Te parece, bueno, esta obra es, bueno, decías, surgió con esa iniciativa de juntar todos esos materiales de las costas uruguayas? ¿Te parece que tu vuelta a Uruguay cambió tu forma de hacer arte? ¿Te modificó en alguna medida? O bueno, revivió, reactivó alguna fibra interna tuya en cómo se manifiesta tu arte, tus creaciones? Sí, de alguna manera evoluciono y reafirmo algunos conceptos que empiezo a investigar en la escuela cuando recién logro trabajar con determinados materiales y combinar esas dos disciplinas. Se reafirman algunas cosas que tienen que ver con los modos de habitar, con cómo nos relacionamos entre nosotros, en la cotidianidad, en el entorno más inmediato, cómo nos relacionamos con el ambiente que nos rodea y cómo afectamos, ¿no? ese espacio, esa territorialidad que pisamos a diario. Te preguntaba también porque leyendo un poco todo de tu biografía, por supuesto, pero también muchos textos curatoriales de tus muestras, eso habla mucho de contar las historias, la forma que habitamos, que lo has mencionado mucho, pero tus vivencias, ¿no? Como cómo conectamos con los orígenes, y eso como está muy presente en tu obra. Entonces pensaba, después todo ese tiempo en el exterior y todo ese camino recorrido afuera, volver a Uruguay, volver a las raíces, en un artista seguramente como es movilizador, y eso se debe trasladar también en la forma y en la obra que uno genera. Sí, así como hablábamos de cómo abordo cada uno de los proyectos, también en cuanto a lo personal hay como una revisión de mi historia personal,
en cuanto a lo que tiene que ver con legados familiares, patrimonios intangibles, y cómo eso, qué hace uno con ese tipo de cosas, cómo genera lazo social desde ahí, y lo que le pasa a cada uno de los que andamos en la vuelta, como quien dice, nos pasa a todos, cada uno con su mochila. Vamos generando nuevos lazos y nuevas situaciones. Entre los materiales, estaba el uso del papel, que hablamos bastante, pero aparecen también, capaz que en las obras en 2 dimensiones aparecen hilos tensados, aparecen restos de metales, telas, y aparecía por ahí en algunos de los textos que leí el nombre de tu abuela, que da el apellido Rostovsky, que estaba como vinculado, ¿puede ser? Que haya tenido un papel importante en tu carrera y en tu historia. Sí, mi nombre completo es Adriana Jane Rostovsky, y es cuando me permito que la dimensión artística tome más espacio en mi vida, en que entiendo que si los 2 nombres son míos, decido usar Rostovsky, el cual no por eso dejo de ser Jane, en honor al linaje de donde proviene toda esta parte artística. Bien. Y hoy la artista le ganó la pulsera del arquitecta. Hoy la artista, o sea, te permite vivir como querés y vivir del arte y que el arte sea tu mayor actividad y la que te permite realizarte como persona. Estoy bastante cómoda en ese terreno. También si bien no estoy, por la pandemia nos impidió viajar a todos, pero tuve un largo periodo cuando volví al Uruguay que seguía viajando a Nueva York a dar clases y talleres específicos. Sigo dando clases a distancia, mostrando también en el exterior, y creo que también eso es una manera de enriquecer el terreno creativo. Perfecto. Bueno, Adriana, nos quedamos a la espera de las noticias cuando Binomio se active. Vale. Ahora se nos termina el tiempo, pero bueno, muchas gracias por haber estado por acá. Va a seguir la obra expuesta unos días. Ya tenemos bastantes comentarios de los oyentes, genera mucha curiosidad y muchos comentarios sobre a qué se parece y activa la imaginación de los oyentes también, así que bueno, gracias por esa parte. Gracias, Daniela, por la invitación. Por favor. Esta semana quería recomendar entre la cartelera de muestras, la muestra de Fernando López Laje que hay en el Museo Blanes. Se llama Objetos sin especificar, ese es el título de la muestra. López Laje, que es maestro y referente del arte contemporáneo, va a estar exponiendo durante todo el mes en la Sala María Freire del museo, con curaduría de Alejandro Cruz. La muestra vale la pena y, como digo siempre, el museo es un paseo en sí mismo, así que también vale la pena darse una vuelta. Esa es la recomendación de la semana. Ahora sí, muchas gracias y nos reencontramos el miércoles que viene.